Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. Y comenzamos. Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anahuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, de moda, porque yo pienso que toda la parte de lo plástico, lo bonito, de buscar el perfeccionamiento, pues es algo que está muy de moda actualmente, pero no olvidemos que también está la parte funcional. Hoy hablaremos de rinoplastia, es decir, de cirugía de nariz, por decirlo muy sencillo. Y por eso tengo un invitado súper especial, experto en el tema, el doctor Ortiz. Doctor, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, doctora. Es para mí un honor, obviamente, estar aquí con ustedes en Radio Náhuac, obviamente de Gracias. mi universidad. Y pues bueno, y contigo muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Carlos Ortiz, soy egresado de la Universidad de Náhuac Norte. Hice la especialidad en el Hospital Español de Otorrinolaringología y me dedico principalmente actualmente en mi consultorio, casi pura rinoplastía ya mi consulta. Ok. Entonces, para empezar de lo más básico, ¿nos puedes explicar qué es una rinoplastia? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Qué implica? Como tal, la rinoplastia es el tema, de hecho, qué interesante pregunta, porque muchos pacientes actualmente se confunden con el tema. De hecho, el nombre en general, sea funcional o sea estética, está bien dicho rinoplastia como tal, la etimología de las dos partes de rino y de plastía, que es cambiar la forma de la nariz, puede ser tanto funcional como estética, que hoy en día los conceptos de hacerlo funcional como estético ha cambiado muchísimo, porque hoy hay estructuras que nosotros podemos hacer alguna maniobra estética o alguna maniobra funcional y que tiene unas consecuencias de la contraria. O sea, si hago algunas maniobras funcionales puede generar situaciones estéticas en pro y contra y al revés. Entonces, Exacto. la definición como tal es el cambiar la forma de la nariz para mejorar la estructura y la estética de la misma. Ok, entonces cambiar la forma de la nariz, o sea, cirugía de nariz. No lo dije mal al inicio del programa. No, está perfecto. Perfecto. Y una pregunta, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales un paciente puede buscar un profesional como tú, un otorrinolaringólogo, Sí. para operarse la nariz? Pues es muy común, digo, en mi consulta, por ejemplo, lo más común es Ujú. el que tenga yo, el que el paciente le llama tanto funcional como estético. A veces, lo más común es que el paciente acuda ya actualmente conmigo por hacer alguna situación estética de la nariz Sí, sí, y me toca. por porcentajes, y eso es muchísimo más común ya ahora. Todavía sigue habiendo más mujeres que hombres Ok. tradicionalmente y en mi consulta, pero sí va alcanzando muchísimo ya, los hombres ya se están animando muchísimo también a hacerlo. Eso, a mí me encanta que abordes este tema porque a veces se cree que todo lo que involucre estética, aunque sea funcional, pero si involucra estética, solo las mujeres lo van a buscar, ¿no? Pero cada vez el hombre también se cuida más desde la piel, el aspecto, hace ejercicio, o sea, ya no es como que nada más algo de las mujeres, incluida la nariz. Yo me acuerdo que antes si a un hombre lo veías con una nariz como que se viera operada, era pues raro, ¿no? Y una Sí, mujer es más como, pues, y qué bueno que menciones esto, que cada vez es más común, más parejito, se buscan ambos. sí, y en realidad ese que comentas se me hace muy interesante. Hace muchos años, digo, un par de décadas a lo mejor, se buscaban estructuras en la nariz como de diferente, van cambiando tendencias, van cambiando obviamente modas, pero si nos basamos en una cirugía, digamos, integral o estructural, es justo lo que dices, a lo mejor las narices que se utilizaban, que se hacían antes, por decirlo de algún modo, que eran a lo mejor muy respingadas, con los dorsos muy abajo, ya actualmente tanto los hombres como las mujeres ya no los buscan tanto, ya realmente buscan o los influencers o las actrices que están ahorita de moda o cosas por el estilo, ya tienen narices a lo mejor no tan chiquititas, sino un poquito más grandes, con más personalidad, como más naturales. Entonces, eso es algo como bueno para nosotros porque esa es una nariz que funciona bien, una nariz que se ve bien funciona bien. Claro, porque, como decía, mi papá decía, es que parece que agarran un catálogo y a todos le ponen la misma nariz, antes, ¿no? Lo Exacto. decía.
se ponen la misma nariz, aunque sea una cara grande, la misma nariz, una cara chiquitita, la misma nariz, una cara, y pues no, o sea, se debe de tomar en cuenta, asumo yo, pero corrígeme si no es correcto, la proporción y la forma, el tamaño de la cara de la persona, ¿no? Sí, totalmente. O sea, con respecto a esa parte, a mí me gusta muchísimo en la consulta tener las ideas del paciente, porque a veces que el paciente llega con una idea, pues a lo mejor una expectativa muy alta. A veces no me gusta tocar mucho el tema con respecto a qué tan bonita es una nariz, pero hay veces que hay un doctor en Los Ángeles que tiene como una escalerita de cuántos escalones le puede subir esa nariz y él habla que puede subir de dos nada más. Entonces, hay veces que ser muy sincero con el paciente, explicarle, porque el paciente, como tú bien lo dices, hay doctores que sí, hasta dicen, ya, esa es la nariz, es la clásica del doctor tal. Es la clásica nariz del doctor tal. Y eso ya ha cambiado un poco, ya se Sí. individualiza muchísimo, ya los gustos del paciente a mí me gusta entenderlos, aceptarlos, conocer su expectativa, ser muy empático con el paciente, porque hay pacientes que a lo mejor, y lo sé raro, pero hay pacientes que a lo mejor que tienen una nariz a lo mejor muy grande, y a lo mejor él solamente quiere subirla y a él le gusta la parte. Entonces hay que individualizar a cada paciente y, digo, sin orientarlos para que tampoco hagan algo que está mal, pero sí, eso es lo que le agrada mucho a mis pacientes. O sea, que se individualice cada nariz. Todas las narices deben ser diferentes porque cada paciente es diferente y las proporciones existen desde hace cientos de años. Eso, por ejemplo, el ejemplo más rápido que se me vino a la mente es el cuánto mide un ancho, que muchos pacientes me dicen el ancho de nariz, por ejemplo, del ala al ala de la nariz, que es la parte de hasta abajo de la nariz, donde están las fosas nasales, es lo que debe de medir. Se supone que el ancho de un ojo, la distancia que existe en un ojo, debe de ser, en teoría, si estamos hablando de ideales de belleza que hoy en día a lo mejor pasan a segundo plano, ¿no? Pero, por ejemplo, Ujú. el canto interno, que es la parte interna del ojo, donde está la carnita del ojo, por decirlo de alguno, que se llama carúncula, con la otra carúncula es lo que se supone que mide un ojo, y se supone que eso es lo que debe de medir el ancho de la nariz, por ejemplo. Pero hay Ok. pacientes que a lo mejor no les desagrada, o sea, si nos basamos en esas medidas, a lo mejor no acabaríamos nunca. Entonces, y ahí sí a lo mejor todas las narices, como dices, parecerían igual. Claro, y yo alguna vez vi como la cara perfecta de acuerdo a ciertas medidas, que crearon una cara perfecta y no se ven tan bonitas, o sea, porque No sé. la belleza realmente no es matemáticamente, o sea, lo que a mí me puede parecer muy bello, puede ser muy diferente lo que a alguien más le puede parecer muy bello, ¿no? Porque nosotros no estamos pensando matemáticamente, no, ¿sabes qué? La distancia entre ojo y ojo no es la perfecta, entonces, ¿qué persona más fea? Pues claro que no. Y otra pregunta, esto es de la parte estética, que a mí se me hace muy interesante, muy artística, a mí la cirugía plástica y estética se me hace, pues, un arte, la verdad. Pero de la parte funcional, ¿cuáles son las condiciones, las enfermedades, las patologías más comunes que llegan a tener los pacientes para buscar una cirugía de nariz? La más común es la desviación septal. O sea, y esto obviamente estamos hablando ya después de una exploración. O sea, el paciente lo que dice es, yo no respiro, respiro por la boca o respiro más de uno que de otro lado. El paciente incluso Okey. hasta le llama, tengo congestionada la nariz. Ah, De okey. esas, la más común, que es obstrucción nasal, puede ser una desviación del septum de la nariz, que a mí no me gusta llamarle mucho tabique de la nariz. Muchos doctores a veces le decimos tabique a Del ese tabique septum. desviado. Ah, y hay pacientes que le dicen tabique a la parte que va acá arriba de la nariz, la parte dura que está en la pirámide de la nariz, le dicen tabique. Entonces, no me gusta utilizar mucho tabique porque no existe en la literatura médica y explicarles al paciente también es una majada hacerlo. Entonces, las desviaciones septales es esa tabla que va en medio de la nariz que divide en dos. Esa Por es la dentro. causa más Okey. común por dentro, exactamente. Esa no se ve por fuera. Esa es la causa número uno de obstrucción nasal y la causa número uno de cirugía. En este caso se le llama rinoseptoplastía o septoplastía, porque es lo que platicamos con respecto a lo de los nombres, es la cirugía funcional de la nariz como tal. En segundo lugar, el crecimiento de los cornetes. Los cornetes son unas estructuras que van dentro de la nariz, justamente al lado de este septum de la nariz, que Ujú, van hacia atrás, son como unas turbinas, como unas salchichas tal cual, que ujú. van, esas son las hasta abajo, hay unas que van un poquito más alto, que son como unos zapatitos, y unas hasta arriba, que son como una pequeña, un abultamiento, ya son muy pequeños, son 3 pares de cada lado, pero los que se operan, y la causa por segunda más común de obstrucción nasal, es los de hasta abajo, los que crecen se llaman
se llama hipertrofia de cornetes, es el crecimiento de los cornetes, que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, esos cornetes, cuando nosotros nos da catarro, cuando nos da una gripe común, se nos congestiona la nariz. Es porque estas salchichas crecieron. Están llenas de vasos sanguíneos, como en forma de bolitas, no son los clásicos vasos sanguíneos que conocemos, sino son llenos de unos vasos sanguíneos como en forma de bolita y crecen. Cuando hay esa se llama rinitis viral. Entonces es un catarro, es una rinitis viral, se inflaman los cornetes, me congestiono la nariz y eso es lo que sucede. Pero hay pacientes en los que sí, estos cornetes ya crecen para siempre, por decirlo de algún modo, y se tienen que operar, es cuando tienen rinitis alérgica. Ok. Ujú. ¿Y cuando se operan, qué se les hace? ¿Se hacen más pequeños con la Se hacen más cirugía? pequeños, exactamente. Lo que se hace es, hace años mucha gente incluso todavía me sigue preguntando porque les encantan los procedimientos raros a los pacientes que utilizaban con láser. Los láser dejan muchísima costra. Se utiliza muchísimo ahora radiofrecuencia con la que se hace Sí, ¿sí? Tal cual, la lo- radiofrecuencia de la cara. los Y está muy faciales, ajá. controlado. Se hace, digamos, tal cual les explico a los pacientes como si fuera una banderilla de feria, tal cual es ensartar en 3 puntos principalmente, o sea, esa es la mínima cantidad, y es un control muy bueno porque lo que hace este control, adentro de esta salchicha va un hueso, y lo que hace esta nueva tecnología es que no quemas el hueso para dañar tanto y que se genere más daño. Entonces se para y ya no hay absolutamente más daño a nivel de óseo, que es a nivel del hueso, y ya y se reducen, obviamente en el momento se inflaman mucho, está una quemadura, salen como ampollitas y poco a poco se van desinflamando y ya se desinflaman y ya el paciente de todos modos, y eso siempre hago mucho hincapié, que esta rinitis alérgica, este crecimiento de corrientes que hubo, se le tiene que dar mantenimiento, se le tiene que dar esta obstrucción nasal, puede regresar porque pueden volver a crecer, es raro, pero pueden volver a crecer. Entonces hay que dar tratamiento médico 1 o 2 veces al año. Ah, ok, ok. Y esas son las principales causas Son las de... otras principales. Ok, ¿y hay alguna prevalencia más alta? Es decir, ¿sucede más en mujeres, en hombres o es indistinto? Es indistinto, es casi igual, Ah, ok, es ok. casi igual. Y Habitualmente el paciente, eso es muy interesante también, es difícil a lo mejor hacer digamos, ahora sí que de atrás para adelante uno se podría dar más cuenta de que funcionalmente se operan más hombres que mujeres. Saber las causas no me parece ni de incidencia como tal, ni de frecuencia de que cada paciente lo tenga, sino que yo creo que tiene que haber muchísimo también a lo mejor con el paciente que ronca. Entonces, sí, es más común que el paciente que ronque busque, debo tener algo en el tabique de la nariz, ¿no? Es muy común que lo busquen sí, y eso es más común en los hombres, a lo mejor por el sobrepeso, la grasa que existe en el cuello. sí, Entonces, o que la esposa les dice, ya ve al doctor, no me dejas dormir, ¿no? y al revés no es tanto, si roncan un poquito menos las mujeres, entonces yo creo que tiene que ver ahí un poco, también ahí es como multifactorial, pero Ujú. yo creo que es más, o sea, en mi consultorio se operan más funcional de hombres, o sea, de las funcionales que tengo son más hombres, de las estéticas que tengo son más mujeres, ahora sí que de atrás para adelante es más o menos. Ok. Y una pregunta, ¿cuál es la edad eh, ideal para operarse la nariz? O sea, porque yo me Okay. acuerdo que antes decían como de, no, 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 es que la cara tiene que acabar de crecer para intervenirla, ¿no? Para operarle la nariz a un jovencito, o sea, a un adolescente. ¿Qué Sí, edad? esta pregunta es genial y yo creo que esa va a seguir muchos, muchos años. A mí me gusta desmitificar muchas cosas, igual en redes y cuando tengo la oportunidad en charlas como estas o en congresos, me gusta decir que estéticamente yo me espero más o menos a los 15, 16. Tengo varias amigas psicólogas, no sé por qué, espero que no sea algo personal, pero varias amigas que he platicado con ellas y yo creo que hay un cambio muy importante de la secundaria a la preparatoria. O sea, como Ok, que tú de ser el más grande pues incluso desde la primaria, no sé, de 9 años, tú ya eres el más grande, es un sopetón porque ya pasas a ser el más chico y eso como genera un poco de madurez hasta cierto punto, porque obviamente a esa edad somos completamente inmaduros y eso me es muy importante para poder tomar una decisión. Sí opero niños menores de edad estética, pero siempre con sus papás y todo esto, con la aprobación de ellos y me gusta ser muy, muy conservador, no tanto funcional incluso, sino en la estética, la nariz, ser resultados muy naturales, una cirugía muy atraumática y muy poco amputativa. Pero sí, a partir más o menos estéticamente yo me espero 15, 16 y funciona por esa razón. Y funcionalmente, eso siempre lo digo, es desde en cuanto se haga el diagnóstico, se debe de operar a un paciente.
Las consecuencias que puede existir, estamos hablando, tengo pacientes de 4 o 6 años que hay veces, pues incluso desde que salen por el parto se les desvió el septum y el paciente no respira absolutamente nada. Entonces, el dejar, eso que comentas es súper interesante y siempre hay que tomarlo en cuenta. O sea, Ujú. esa nariz, el eje, el septum de la nariz es el que da el eje al crecimiento de toda la cara. Es súper interesante ese tema y me encanta y eso es fascinante. Existen Sí, sí, está muy interesante. dos, centros germinales que en el septum, del que ya hablamos, que son habitualmente que son los principales, el principal eje que tiene el septum con respecto al crecimiento tanto anterior como tridimensional. Entonces, ese es el que genera toda la fuerza para el crecimiento de la cara. Entonces, si un paciente tiene una desviación septal, el ejemplo del chavito de 6 años, tiene una desviación septal y respira por la boca, las consecuencias que puede haber a nivel sistémico o craneofacial por respirar por la boca son muchísimos. Claro. La característica hay incluso hasta facies o caras Ajá, características que llaman facies adenoidea, porque se describió con pacientes adenoides. Las adenoides son como unas anginas que están hasta atrás de la nariz, pero es el paciente respirador oral. Esa fase tiene la boca abierta, el paciente no tiene pómulos, el paciente no tiene mentón, es un mentón retraído, tienen los labios un poquito como gorditos, hoy en día son como muy sexys, pero son labios como gorditos, los dientes los tienen chuecos y habitualmente tienen joroba de la nariz. La explicación es la que sigue. Por ejemplo, el paciente que está respirando por la boca tiene que abrir la boca, entonces el paladar, pues el cuerpo se va adaptando y necesita más espacio la boca para poder respirar, entonces el paladar se va subiendo para que entre más aire por la boca. Ujú. Y como aquí ve el septum de la nariz en el paladar, el piso de la nariz es el paladar, pues se va subiendo. Y es el clásica mamá que le dijeron, no, pues le dieron un balonazo a mi hijo y le salió la joroba. Tenía la nariz más bonita del mundo y en secundaria le salió la joroba. No es cierto, el paciente respirado por la boca muchos años y poco a poco se le fue subiendo esta parte de la nariz, que obviamente ya tiene implicación. El septum fue el que se fue subiendo y le sale joroba a la niña o al niño. Los labios es nuestro sujetador natural. Entonces, si los tenemos cerrados, nuestros dientes van a estar, eso es como le llaman los niños paladares o sujetadores, es nuestro sujetador natural. Entonces, si los dientes están con los labios abiertos, pues los dientes se van haciendo hacia adelante y una vez abiertos, que ya no tienen contacto una parte con otra, pueden girar entre su mismo eje y tiene una mordida que se llama mordida cruzada anterior, que es muy común. Entonces, son chavitos que llevan, pues les pregunto, ¿cuántos años llevas con brackets? Te aseguro que llevas 2, 3 años. No, pues sí, ay, doctor, ¿cómo sabe? Rapidísimo, porque sé que tiene desviado el septum muy mal. Entonces, son pacientes que tienen el mentón retraído por esta musculatura que está como débil o está no en contracción al tener la boca abierta. Entonces, este hueso no tiene crecimiento hacia anterior porque los huesos, los músculos no lo están jalando, no le están generando esa contraposición de fuerzas y se les duele el mentón para atrás. Lo mismo pasa con los pómulos. Son chavitos ojerosos porque no duermen bien, pacientes con la jiba, y lo de los labios es igual por una estasis, tenerlo por la boca La abierta. boca Entonces, abierta. son muchas cosas, incluso a veces les digo, cuando tienen desviado el septum muy, muy fuerte desde anterior, les digo digamos, muy obstructivo, hasta puede llegar hasta tener hasta alteraciones pulmonares, puede llegar a tener hasta una Claro. cicatriz en los pulmones, porque pese a que aquí entren en el mismo tubo, que es la laringe y la tráquea, de un lado como que pasa más. Entonces, y les tomo la foto, si son chavitos que están, les digo a la mamá, toma una foto sin la playera, y son chavitos que están hasta chuecos porque un pulmón es hasta más pequeño que otro. Digo, todos los somos asimétricos, ¿verdad? Sí. Pero sí es muy evidente. Entonces, hay muchas consecuencias del paciente que hay que operarlo cuando se hace el diagnóstico. Ok, entonces me encanta que hayas puesto este ejemplo como tan dramático en cuanto a las consecuencias, ¿no? De que alguien puede decir, no, hombre, ¿para qué operarlo? Una, de entrada, qué traumática la cirugía, ¿no? Se va a traumar de la recuperación. Luego, la gente relaciona cirugía de nariz, a fuerzas es estético y pues no, no, casi eso está mal y eso es vanidad. Cuando se le puede distorsionar, cambiar toda la cara, todo el desarrollo de la cara a un niño que no se ha operado a tiempo. Inclusive esto tener efectos en su seguridad, ¿no? En su aspecto físico, en su seguridad y hasta en una de esas daño psicológico a largo plazo, ¿no? Y sale más caro porque ahora hay que arreglar la nariz, los dientes, la boca, el mentón, entonces dices, híjole, los pulmones, ¿no? Sí, Entonces, caray, cuando se pudo haber solucionado tempranamente. totalmente.
Ok, ¿cuáles son los principales signos y síntomas que de las personas que nos están escuchando en radio, que nos están viendo en Facebook y en YouTube, y en una de esas piensen, ¿tendré acaso yo el tabique, el tabique desviado, el septum desviado? ¿O cuáles son los principales signos y síntomas de alarma que tanto un papá debe de checar en sus hijos como ya en un adulto debe de decir, híjole, tal vez yo deba de ir al otorrino? Cuando empiezo por el ejemplo que te hablas de papá con los hijos, me parece que el principal es respirar por la boca. Que tú veas que el chaval está durmiendo con la boca abierta o que se cansa más rápido que sus amigos en el fútbol. Pacientes, yo creo que eso es lo principal, no duermen bien. Algo que también siempre les digo a los pacientes, estos pacientes chavales que tienen la obstrucción nasal o desviación del septum, son pacientes que digo que comen como pollitos. O sea, esos pacientes, los papás hasta se sacan de onda, el chavito se ríe, pero son pacientes, yo les digo, tú trata de comer con la nariz tapada. Es imposible, es imposible. Te molestan los oídos, te cansas, te fatigas. Entonces son chavales que no comen muy bien, son flaquitos, duermen mal, tienen ojeras, independientemente de la fase característica que ya hablamos, porque esa a lo mejor ya se desarrolla por ahí de secundaria prepa. Pero son chavitos que no comen bien, no duermen bien, son flaquillos y duermen con la boca abierta. Esos son Ok, como los principales como signos de alarma. Obviamente no todos los pacientes que tienen eso van a tener desviado el septum, pero sí de los que tienen desviado el septum, casi seguro que esos chavales son así. Y en el adulto, pues bueno, eso también tiene que ver, a lo mejor es algo similar, el paciente no se cansa un poco, es que hago mucho ejercicio, pero me pesas y cuando hago cardio no puedo, me canso en el minuto 10, no puedo hacer más. Son pacientes que no respiran bien, el aire debe entrar por la nariz, no por la boca, entonces se fatigan, no tiene esa velocidad de perfusión hasta los pulmones. Roncan, pacientes también que roncan, por ejemplo, o si están muy, muy desviados, son pacientes muy, eso no es tan común, ese ya sería de las últimas, les dan como catarros de un solo lado. Eso es súper interesante. Les dan, cuando están muy desviados, la ventilación de un lado no es buena. Entonces les dan una sinusitis, a lo mejor virales, o rinosinusitis virales, de un solo lado, porque ese lado es el que está afectado. Entonces dicen, es que tengo catarro de un lado. Y dices, y sí, sí es posible, o sea, a veces sí es posible, lo ves, y son pacientes que tienen obviamente una inflamación generalizada, pero tienen más obstrucción o tienen incluso hasta sinusitis de un lado. Entonces son pacientes que les duele la cabeza, son pacientes que no tienen una buena oxigenación, no duermen bien, no tienen un sueño reparador. Entonces, están eso hablando cansados todo el día. funcionalmente, están cansados todo el día, están de malas. Entonces, y uno no le echa toda la culpa al estrés y no sé cuánto, entonces están cansados, y uno va generando como vicios, cosas por el estilo, más café, duermo menos, más cigarro, duermo menos, se me congestiona la nariz, y ahí se quedan años, pero principalmente son esas. Ok, entonces para los que nos escuchan, si ustedes se sintieron así personalmente atacados con estos signos y síntomas, digo, cada quien conoce su cuerpo, pues que sepan que pueden acudir al otorrino y que quizá deban acudir al otorrino. Eh, ¿Ibas a enseñar un diagramita? no, no, Ah, lo que pensé tengo que sí. acá, sí, no. Ah, ok, ok. Y ¿qué más? De estas cirugías, tanto estéticas como funcionales, ¿cuál es el tiempo de recuperación promedio? Digamos, si hoy se opera un Sí, es paciente, un poquito radical el cambio de lo ¿sí? funcional a lo estético, porque sí, por Ah, ok, ejemplo, ok. realmente son pacientes que les digo están, del otro hay pacientes workaholics, o sea, los que les gusta trabajar muchísimo, que les digo, mira, pide si quieres el viernes, los pacientes funcionales se operan el viernes, descansan sábado, domingo, y ya están trabajando el próximo lunes, o a veces hasta el próximo viernes. Es a veces hasta menos de una ¿Y se funcional. nota? Nada. Por fuera, cuando es funcional, el paciente no trae parche, no trae absolutamente nada. Ok, No hay para... moretones, no se Ajá. inflaman, cero, cero, cero. Ahí, obviamente, hay un poco de tensión nasal. Yo les digo que se siente como si fuera un poco un catarro. Les duele un poco la cabeza, les duele un poco la garganta porque están respirando un poco por la boca, les duele un poco los oídos, un poquito como adormilados, pero de ahí en fuera es muy llevadera esa cirugía y una recuperación brutal. A diferencia de la estética, que bueno, tú tienes que traer un parche 3 semanas, no sé si ya visto, bueno, los que nos están escuchando son pacientes que traen el parche en la nariz, este micropor se utiliza más o menos de 2 a 3 semanas. Sí, en pacientes que se les cambia la forma de la nariz, pues a veces tienen que hacer algunas fracturas, se ponen férulas,
A estos pacientes sí se corren el riesgo de que se puedan inflamar un poco, salir unos cuantos moretones y sí les paro el ejercicio más o menos como un mes. Ok, claro, para que solde. Para que esté un poquito más, mayor recuperación, para que pegue bien todo. Ok, y en caso de un traumatismo, o sea, de alguien que en una pelea o lo que sea, se golpea la nariz y se le rompe la nariz. Ujú. Entonces ahí la cirugía, ¿cómo se clasifica? ¿Como estética, como funcional o como ambas? Ese es, yo creo que como ambas, hay algunos pacientes que también hasta me han dicho, oye, ya de pasadita me puedes, yo les digo, no, ahí sí no, es meramente reconstruir. Hay otro de los términos, se le llama rinoceptoplastia reconstructiva, porque en estos casos pues hay que ir a arreglar, a lo mejor dejar los huesos en donde deben de estar, ferulizar el septum, si es que se fracturó también el septum, lo que se fractura son los huesos nasales o el septum. Entonces, pues, ir a dejar férulas en donde debe de o amarrar o poner suturas, hacer cosas que son necesarias, y en este caso, como hay tanta inflamación, no se puede hacer algo estético, aunque por ejemplo, si el paciente la nariz la tiene hasta acá, porque hay veces que si son golpes muy fuertes, refiriéndome hasta acá, a lo mejor que la nariz está completamente desviada hacia un lado, o se les llama que la nariz está como en C o en S, o súper hundido el dorso, que es el puente que va arriba de la nariz, pues pues sí tiene una repercusión estética incluso en el momento, ¿no? Porque el Ujú. paciente tiene una alteración estética, que también son las que hablamos al inicio, que son estéticas más funcional, pero esta yo siempre lo manejo y así como se va a hacer es manejarlo como algo reconstructivo y funcional, sin hacer tantos cambios estéticos, más que a lo mejor alinear la pirámide. Ok. ¿Y cuáles son los principales mitos que en tu consulta, con tu experiencia como otorrino, has visto en los pacientes? O sea, los miedos, en una de esos no miedos, pero mitos que tú dices, no, es un mito muy común y no es verdad, alrededor de las cirugías de nariz. Eso me encanta. Sí, hay miles. Además de la cirugía nariz, hay miles. De los más comunes, hablando de los miedos, por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre hago en mi consulta, antes de que empecemos con todo lo demás, siempre les digo, ¿cuál es la razón por la que te quieres operar hoy? Entonces, eso como que se sacan de onda y pues, bueno, pues este cuate, pues, ¿cómo que por qué? Me es muy interesante esa pregunta porque hay veces que el paciente se quiere operar porque pues, se divorció, porque el novio le dijo, cosas por el estilo, y yo a los pacientes les digo que no se deben de operar por esa situación. Entonces, hay veces que, eso es hablando del por qué no, hay pacientes, por ejemplo, también que les digo, bueno, ¿por qué no te habías operado si te quieres operar desde hace 10 años? La más común, obviamente, puede ser falta de tiempo, puede ser obviamente, falta de dinero, también eso es también muy válido, pero también otras, por ejemplo, el dolor. Es Ujú. que siento que duele mucho. No duele nada. Siempre los pacientes, y los digo, a veces no te creen porque pues, son mitos muy arraigados, pero les duele más a lo mejor la garganta, le echo la culpa siempre al anestesiólogo de broma, les duelen los oídos, la cabeza, la espalda, los talones, un malestar general. La nariz no les duele, la nariz nunca les duele, porque Los además, talones. sí, los talones por estar ahí en la cama del quirófano y todo esto, entonces la nariz nunca duele, se siente la tensión, está tapada, todo esto, pero la nariz nunca duele. Entonces me dice, ¿cómo crees? Yo no me había operado porque pensé que dolía mucho. La otra es lo de los tapones, que digo, a lo mejor será, a lo mejor 2 generaciones arriba de nosotros, pero que esas gasas que le llaman gasas serpentina que se sacaban Como de payaso, así de que sacaban y sacaban gasa. ya no se usa. Obviamente, o desafortunadamente, en algunos hospitales, digo, sin entrar en detalles, todavía siguen usando, por eso digo que todavía hay mitos que todavía no se pueden quitar, porque pues, en algunos lugares, a lo mejor, en algunos hospitales que están a lo mejor con algunas limitaciones, pues todavía utilizan eso, ¿no? Pero ya se utilizan actualmente. Hay una técnica incluso de rinoplastia que ya ni se tiene que poner tapones, se hace una técnica con unas suturas dentro del septum para que se amarre perfectamente bien y no tienes que poner tapones. O en algunos casos sí, muchos se hacen como el marketing de yo no pongo tapones, opérate conmigo. Yo les digo, mira, hay veces que se tienen que utilizar, no se ponen esos que tú pensabas, son como unas férulas muy padres que se ponen, son como un plástico muy delgado y se pone, aquí viene como un canal al lado, es como si fuera, no es un popote, es como medio popote y por ahí el paciente respira, ni se enteran, cuando se los quito en la consulta como al día 3 ni se enteran que lo tenían. Entonces, ese es el segundo. Yo creo que el dolor, el mito más común, y el segundo, lo de los tapones. Okey, okey, okey. Y entonces, al final, el tiempo de recuperación dijiste que de una funcional Yes. eran 3, 4 días, ¿no? Bueno, que podían 5 días regresar a más o menos, trabajar. nada Pero más. la de una estética.
La de una estética yo creo que más o menos una recuperación en casa sí les pido una semana, no son tanto 5 o 7 días, sino si es una semana completa, no es reposo absoluto, sino un reposo relativo. Estén en su casa, pueden hacer los huevos, ir al baño, o sea, sin lugar a dudas, sin ningún problema. Porque es muy interesante que no hagan esfuerzos, porque no se pueden agachar, tienen que dormir con 2 almohadas, Pero más o de que ya se les quiten los moretones y ya que se les tengan. quiten los moretones es más o menos como en unos 10 a 12 días, si es que le salieron. ¿Y el look final, hasta El cuándo lo look van a final, esa pregunta es genial. Sí, Look final, siempre luego las pacientes no me creen, pero tanto para, incluso les digo, hasta para bien o para mal, es el resultado final de una rinoplastia es al año. sí, yo sí sabía Entonces, eso. dicen, no, ¿cómo crees? Les digo, mira, pues es que no te pones, y les enseño fotos a los pacientes, les digo, mira, ve este paciente a los 3, les tomo fotos, yo les tomo fotos a las 3 semanas, a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y las fotos es brutal porque esa etapa de la cicatrización, que es la retracción, que se va pegando los tejidos, incluso hasta les digo, luego hasta como que se preocupan en broma y broma, pero se los digo, pero es real, les digo, hasta para bien o para mal, en un año es el resultado final. O sea, no creas que se te vea bien, se te puede ver hasta peor, les digo entre broma, ¿no? Pero les digo, es completamente, hay que ser completamente sinceros. El resultado final es hasta un año, más o menos a los 6 meses, ya los cambios solamente son en las fotos. Pero para que, si les digo, para que te des una idea, o por ejemplo, chicas que se van a casar, les digo, dame al menos 3 meses. Ya con Okey. eso ya te pasaron una idea muy buena. Sí, me voy a casar y con el parche, pues no. Ajá, toda inflamada. Sí, Y no. como hay edema, yo siempre, incluso en las fotos se ve, por eso no me agrada. Digo, bueno, mucho maquillaje en las bodas, pero como hay líquido afuera de la nariz, cuando es con el flash, por ese efecto que existe de que se deshace, se rompe la luz en el agua, se les ven como zonas como muy inflamadas y muy blanquecinas, incluso en cualquier cirugía de la cara. Con el flash se ve esa inflamación también en la cara. Entonces les digo, ya a partir de los 3 meses ya no hay esos líquidos en la nariz. Okey, eso está súper interesante. Sí. Entonces, hasta el año. Okey, entonces, ¿cuáles serían unos consejos que tú le darías a pacientes, bueno, o no pacientes, pero a las personas en general, para evitar estos problemas, sobre todo de la parte funcional? Porque pues, ¿qué puede ser preventivo para la parte estética? A menos que sea esto de la respiración por la boca, pues no puedes prevenir una nariz, en una de esas aguileñas y tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, pues La genética. ahí sí no. Pero para las cosas funcionales, ¿cuáles son los consejos para prevenir? Yo creo que para prevenir hay veces que hay pacientes que nunca, siempre soy rarísimo, pero a lo mejor es muy trillado, pero muchas empresas, por ejemplo, les dan hablando de adultos, les hacen un check-up. Ya varios incluyen un check-up general que les hacen anual, ya varios incluyen una revisión con el otorrino. Hay veces que son pacientes, pues nunca han ido con un otorrino y qué bueno, pero yo incluso hasta se los digo a los alumnos del hospital, o a los residentes, es que, más a los estudiantes de medicina, que la patología otorrinolaringológica la tienen que conocer muchísimo, es lo que van a ver diario a diario como médicos generales. Entonces, Ujú. eso es como que súper interesante, por mejor por probabilidad o por tiempo, pero sí es el prevenirlo, pues es visitar algún otorrino alguna vez. No les digo, pues vayan con su otorrino, pues soy como muy trillado porque yo lo soy, pero sí yo creo que es importante, al menos al pequeño detalle, o al menos que alguna vez te revise. Y tengo contados los pacientes que digo, no, pues quise revisar el otorrino porque le diagnosticaron el tabique desviado a mi esposa. Son rarísimos. Ah, Entonces no es como que, no es una especialidad como común de que alguna vez vas como al ginecólogo, que vas a tener que ir alguna vez, al dermatólogo, a lo mejor, medicina interna. Al otorrino a veces no vas, al oftalmólogo a veces no vas. sí, Entonces, es interesante de vez en cuando, yo creo que es pues, como prevención ir alguna vez y se hace por medio de un estudio, se hace por una cámara que tengo en el consultorio, se llama endoscopía, y ahí se ve perfectamente, no duele absolutamente nada y haces el diagnóstico de una desviación septal o de crecimiento de los cornetes o de sinusitis en 3 minutos. okey. Y una pregunta que yo creo que muchos les da pena preguntar o dicen: "Ay, yo no voy porque", híjole, ¿son caras las cirugías de nariz? Yo creo que para empezar, yo creo que estéticamente, para empezar, la cirugía más difícil que hay, hablando de cirujanos plásticos generales o cirujanos que se dedican a la cara o otorrinos, es la cirugía más difícil. Okey, eso es Entonces, porque importante. tiene yo creo que es un punto con respecto a lo del precio, porque como tiene tantos tejidos, piel, grasa, músculo, fascias,
hueso, cartílago, mucosa, son muchas cosas. Entonces, y es como tridimensional, no es como en alguna otra parte, por ejemplo, los párpados, pues digo, se ve feo, son cirugías complicadas, lo entiendo, pero estoy equiparando, pues es cortar y pegar. Yo soy muy feo, pero en las bolsas de Bichat, cortar y pegar. Papada, pues cortar y pegar. En las orejas, cortar y pegar. Entonces, todo lo demás no tanto. Perdón, la nariz sí tiene muchísimas cosas, el paciente tiene ideas. Entonces, yo creo que eso lo hace como muy bonita la cirugía. Estéticamente es la que más se hace, pero también es la más difícil a nivel internacional. Es la más común y la más frecuente es la rinoplastia. Pero tú puedes hablar con cirujanos plásticos generales o cirujanos plásticos de la cara y todos dicen que es la más difícil. Entonces, eso creo que pudiera tener un punto, así, bueno, estás preguntando el precio, yo digo que tiene que ver por eso, porque es la más difícil de hacer, tienes que estudiar, la curva de aprendizaje es altísima y es muy larga. Entonces, hay cirugías que tienen que ver muchísimo, y siempre se los digo a mis pacientes, que es que me cobran como 6 veces menos que tú. Digo, a ver, ya investigaste qué pasó ahí. Yo, bueno, tienes que operarte con un médico certificado por el consejo. Yo siempre se los digo eso. Tú fíjate que tu doctor esté en el consejo, en las páginas de internet, tú busca y que diga Consejo Mexicano de la especialidad tal, de cualquier especialidad. Y Entonces, más ahorita, ¿no? Que hay sí, hoy tanta en día charlatanería. entonces, para operar necesitas el consejo. Incluso ya muchos hospitales grandes como el mío, por ejemplo, el que estoy, te piden el consejo, si no, no puedes entrar. Entonces, eso es también súper importante. Muy bien. Ver a alguien por el consejo, porque a veces que puedes encontrar también pues, cirugías, y se los digo, y hasta en Groupon, de 9,999 pesos por todo, incluido casi, casi tráete a Sí, tu sí, familia. al 3x2. Ajá, 3x2, exactamente. 25% de descuento. Entonces yo les digo, mira, es para toda la vida. Puedes encontrar, y estoy hablando, por ejemplo, y a mí no me da pena decirlo, es porque a muchos no les gusta hablar de precios, pero puedes encontrar precios yo trabajo en Polanco, pero aquí mismo en Polanco, de honorarios para el cirujano, desde 9,000 pesos, y conozco, porque yo investigo siempre, cada enero yo investigo por ahí cuánto costar, pues estar en los rangos, y hay honorarios del cirujano desde 125,000 pesos para el puro cirujano, más el ayudante, más el anestesiólogo, más el quirófano. Entonces, es como muy amplio, o sea, de cómo puede operarme con un paciente, un doctor que me cobra 9,000 pesos y uno que me cobra 130,000 pesos. O sea, es como muy variable. Yo trato de individualizar a cada paciente. Tengo ya a lo mejor algunos precios, pero estar a lo mejor en el precio, estar estándar, o sea, estar como a la mitad, de ser competitivo, porque pues hoy en día también, pues yo soy feo, pues, la medicina muchos lo toman como algo con el que tiene que ver mucho con el dinero, pero hay que tener muchísimo cuidado nosotros con eso, y lo trato de hacer con mis pacientes, y la verdad es que queda muy a gusto. Pero sí, lo principal, como digo, es pues, que te opere un médico. O sea, hay buenos en todos lados, hay malos en todos lados. Yo creo que hay de todo en la ciudad donde estoy, en el país y en el mundo, pero pues sí, buscar que esté certificado por el consejo, y pues nada más, y elegir quien te dé también, que tenga mucha empatía con el paciente. O sea, que hagas un clic con tu doctor, me parece que es lo Claro. principal. Sí, que te sientas seguro, ¿no? O sea, siempre hay que tener como cierta química con el médico, sobre todo cuando se trata de un proceso que no es una urgencia médica que pone en peligro tu vida, sino Sí, es ahí. una cirugía electiva y pues sí, no, definitivo, tú tienes que confiar plenamente en el profesional de la salud que elijas, pero son muy buenos consejos los que das y también para decirle a la gente que nos está escuchando esto, ¿no? Es de las cirugías más difíciles, es el centro de la cara. Totalmente. Entonces, cuando dicen, híjole, es que está muy caro, bueno, que es caro, ¿no? Es En caro, una de esas lo barato, pues te queda espantoso en el centro de la cara y tú estás buscando una mejoría y en una de esas sí, ya no, gastaste. no se logra, ¿no? Ajá. Ok, y me habías comentado antes de que iniciáramos el programa que traías unas fotografías. ¿Te Ah, gustaría enseñarlas? sí, tengo algunas, hice algunas. A ver, sí. Es la primera vez que alguien en el programa va a enseñar imágenes, Ah, entonces sí. a mí me emociona, sí, a Ah, mí qué me cool, eso me emociona. agrada. No, a mí yo soy muy así de imagen, igual en las presentaciones me gusta, como que enseñar. No, yo digo para antes de que acabemos el programa, que ya nos queda poquito, para Ah, los que nos están viendo en Facebook y en YouTube, pues tengan una idea del trabajo, ¿no? Que haces. claro, Y para los que nos escuchan desde radio, pues se las iremos describiendo. si hay cualquier cosa, igual si tienes, tú ahí me ves, Sí, veo tu pantalla. la pantalla, cool. A ver si aquí tengo una.
Digo, es algo muy simple, pero no quise dejar pasar la oportunidad. Sí, está Así se perfecto. ve. Perfecto, sí, se ve. Ups. Haz de cuenta, siempre esta presentación me agrada hacerla mucho porque esta es más o menos la expectativa de los pacientes. Hablando de la chica que decías de los ideales de belleza, esta chica que ves acá, se supone que ganó, ya lo quitaron porque obviamente son como muchos tabús, ¿no? Pero que dijeron que es la mujer más guapa de todo el mundo, la mujer más bella, esta chica que se apellida Colgate, esta güera que está aquí, a lo mejor los que nos están escuchando no lo ven, pero hablaban mucho de lo que la gente que es muy guapa o muy atractivo, muy bella, es que supone que es muy simétrica. Y ella le hicieron las dos caras derechas y las dos caras izquierdas. Y son completamente así, es completamente asimétrica. Ella, tú la ves, obviamente todas estas chicas son muy guapas, pero tú la ves y es completamente asimétrica. O sea, su cara son las dos caras derechas y las dos caras izquierdas, eso es otra persona. Entonces, muchos de mis pacientes les digo, mira, tienen una expectativa, obviamente hay pues está bien y hay tendencias y siempre lo va a haber. Pero bueno, y esto que puse, pues es más o menos una cirugía, este es un resultado inmediato, ya sabes, las tengo que subir, las subo a las redes y estas cosas es como algo, bueno, para mí es muy divertido, siempre todos mis pacientes tienen consentimiento, los que me dejan subir sus fotos, tienen que Ok. firmármelo por consentimiento, entonces, y ese es el resultado. Aquí se ve más o menos por dónde se entra, es un abordaje externo, se deja con buen soporte y son pacientes que respiran bien y pues se ven mejor. ¿Y deja cicatriz esas La suturas? rinoplastia externa sí, pero si se la cuidan, de hecho voy a dar una plática para un congreso internacional apenas de eso, y no se les ve absolutamente nada, o sea, si se la cuidan bien, no se ve absolutamente nada de nada de nada. Entonces Ah, eso siempre les digo, esta que ves acá, bueno, igual aquí se hacen incisiones si se quieren reducir un poco las alas, y son pacientes que, por ejemplo, este paciente tenía desviado el septum y ya tenía una pequeña joroba, estaba joven, pero pues bueno, entonces se hace la incisión por aquí. Entonces se alza toda la piel, esas no las puse obviamente, porque sí sí, se ve medio raro, se ve pero este es traumático, un sí. resultado, como digamos, como inmediato. Este es igual otro paciente, algo similar, se hace la incisión aquí y la verdad es que les va muy bien. O sea, se hacen técnicas. Lo más importante hacer hoy en día es cirugía atraumática, es hacer todo por planos, hacerlo muy lento, manejar muchísimo el sangrado junto con el anestesiólogo. Y esto es más o menos los resultados. Esto siempre me gusta enseñárselo a los Ah, órale, pacientes ahí sí se ve y muchísimo. aquí se ve cómo se ve la incisión. Me dice, es que yo no quiero eso. Y digo, bueno, déjate enseño cómo se ven. Y hay pacientes chavitas de 17, 18 años que esta cicatriz que ves, cuando les quito el vendaje a las 3 semanas ya no lo tienen. Ok. ¿Y es una cirugía ambulatoria? Es decir, Es una cirugía ambulatoria. Tú entras hoy por la mañana y te vas hoy alrededor de las 2, 4 de la tarde. Ah, Siempre ok, tienes que hacer para que se vayan de alta los pacientes, les digo, tienen que tolerar las dos dietas, un poquito un jugo, a lo mejor un sándwich, que hagan pipí y en ese momento se ponen de alta. perfecto. Y este es igual, son cirugías, a lo mejor me gusta hacer esto. Mira, aquí ya no se alcanza a ver la cicatriz. Esta paciente tiene aquí 6 meses. Entonces, esta paciente quiere quitarle un poquito la joroba. Esta paciente igual, son un poquito jorobitas un poquito más largas. Y pues ya no se les benefició. Esta paciente aquí ya tiene un año. Ok. Entonces ya no se le ve absolutamente más nada. Esta paciente aquí tiene 3 meses. Todavía se le ve un poquito roja. Pero pues Ujú. son dorsos como que me gusta, y lo que platicamos hace rato, o sea, que se vean, entonces si has visto todas son pues diferentes, o Sí, sí, sí. sea, igual chavos, por ejemplo, que también se animan, son diferentes, si fijas, este es otro tipo de jorobilla, hay que rellenar un poco esta parte de acá, y queda muy bien, por ejemplo, este paciente ya no se le ve aquí nada de la cicatriz, entonces, hacer este tipo de rinoplastía, que es rinoplastía externa, se ve un poquito mejor, entonces, estos son los resultados, mira, esta paciente tiene aquí 6 semanas, y ya casi no tiene nada. Entonces, pues es muy común, yo les digo a los pacientes, para poder ver bien lo que se hace, tienes que abrir la nariz por fuerza. Ujú. Igual hay hombres, como lo platicamos, mira, se ve muy bien. O sea, es un paciente que tenía también mucha desviación septal. Me gusta que se vean los cambios. Pues, yo les digo, si tapáramos esta foto de aquí o si tapáramos la foto del antes, que si veas la foto del post, pues que se vea normal. O sea, es un paciente que está a gusto, que está respirando bien y que le dices, bueno, pues este se ve operado. Pues no, no, el chiste es que no se vea operado porque ese es como, bueno, soy muy intenso con esa parte y me agrada que no pase. A lo mejor a Sí, algunos no les gusta tener resultados más radicales, pero a mí no. sí, lo ideal es que se vea natural, ¿no? No Ah, tener como totalmente, un look todo plasticoso, o sea, que se note totalmente. ahí la firma del cirujano, ¿no? En la nariz acá.
Mira, ella 3 semanas, es una chavita chiquita, es muy joven, 20, 22 o 23, 3 semanas y ve la incisión. Ah, Está sí, casi no se ve una pequeña línea pues, ya aquí, un debajo de la poquito nariz. todavía del lado derecho de su fosa, todavía un poquito, hay una nariz que tenía, estaba un poquito desviada, se pegó de chavala y estaba un poquito chueca su nariz. Entonces, la Realmente es verdad es que difícil que alguien te esté viendo abajo de la nariz también. exactamente. Le dicen, solo te ve tu perrito o tu gatito, Sí. el bolero. Entonces, y esta, por ejemplo, es una cirugía que ya la habían operado, entonces tenía algunos injertos plásticos, eso siempre les digo a los pacientes que traten de no hacerlo, si no se operan conmigo, que no utilicen estos injertos plásticos. Se lo Como tuvo. el relleno como de ácido. El relleno de ácido hialurónico, fíjate que también es otro tema, qué bueno que lo tocaste. Sí lo he hecho, hay muy pocos candidatos para esto, es muy peligroso en el paciente, en manos que no están entrenadas, porque si ese ácido hialurónico, en la nariz muy vascularizada, ya hablamos de eso, si tú ese relleno, por ejemplo, aquí pasa una arteria que viene por aquí, y es muy común que pongan aquí pongan el relleno. Entonces, si tú pones el relleno de ácido hialurónico aquí y le atinas a la arteria, todo esto que ves acá, todo esto se muere. Ya me han llegado aquí pacientes de clínicas de por acá y se les muere porque se les tapa la arteria. Claro, se Entonces, es bien infarta. difícil. Muchos me dirán, no, es que es algo. Sí, yo lo he hecho, o sea, yo lo he hecho, por supuesto, pero eso, por decir, por cada rinoplastia hago una de esas, porque además, solamente donde se puede poner el relleno, por ejemplo, se puede poner en este paciente, por ejemplo, esta paciente se pone acá en esta zona, que es la parte más alta para los que nos están escuchando, es la parte más alta de la nariz y la parte más abajo de la nariz. ¿Para qué? Para camuflajear a lo mejor esta jorobita. Entonces, son narices que se masculinizan un poco, no en todas las mujeres se puede, por ejemplo, en este paciente se tendría que poner mucho relleno aquí pues un injerto, y mucho relleno acá. También se puede poner Botox en esta zona de aquí para que por ahí un músculo que baja la punta, entonces el Botox lo que hace paraliza ese músculo y se respinga un poco la nariz. Ese no es ningún peligro, eso se puede hacer en cualquier paciente, pero si el relleno les pido que tengan siempre muchísimo cuidado con el ácido hialurónico, y una contraindicación brutal, que es cuando más lo utilizan, es en pacientes que ya se operaron. ¿Por qué? Ah, Porque ok. la vasculatura ya cambió, por más que te la sepas de memoria y seas el mejor, ya cicatrizó ese vaso en otro lugar. Entonces, yo lo que les digo, por más que te la sepas, hay varios puntos que yo digo, tengo en una charla que es para poder poner los rellenos, son muy específicos y en muy pocos pacientes son candidatos además. Él a lo mejor le tenía que poner aquí casi 1 mililitro y aquí casi otro mililitro y son situaciones muy delicadas. Ok. Entonces, si está padre, acabas en 10 minutos, la rinoplastia te dura un año, pero sí hay que tener mucho cuidado. Pues cuando están aquí con los pacientes en el consultorio, me dicen, oiga, doctor, pues es que parece casi que ni me lo quiere poner. Digo, no, es que no es así, es que hay que tener muchísimo cuidado. Ok. Eso es un buen mensaje porque ahorita Sí, está de moda. totalmente, qué bueno que lo tocaste. Ok. No, pues están muy, muy bonitas las fotos, muy ilustrativas. Ojalá quienes nos estén escuchando nada más en radio se puedan meter a Facebook o al YouTube de Radio Anáhuac para que las puedan ver, para que puedan ver el trabajo del doctor, porque sí está muy, muy interesante. Muchísimas gracias por compartir. No, de qué, al contrario, gracias a ti. Ok, pues ya estamos por terminar. La verdad ha sido un programa muy bonito, ha tenido de todo, hasta Sí. fotos. La primera vez que yo tengo fotos en el Ay, programa. Pero pudieras decir un último mensaje para todos los que nos están viendo relacionado al tema y también que nos dejes tus redes sociales o la información que claro. quieras compartir acerca de ti, de tu consulta. Sí, claro. Pues bueno, de mensaje final es, pues bueno, que se animen, o sea, si el paciente se quiere operar, es una cirugía que no duele, que se animen, hablando de la parte estética, que es algo como es una cirugía muy padre, tiene que tener mucha paciencia para el resultado final, ya lo platicamos, pero la verdad es muy llevadera hacerlo siempre con cirujano certificado, sea otorrino o cirujano plástico general, pero que sean siempre certificados por el consejo, y pues bueno, y que en el caso de la parte funcional, pues que se estén checando. Hoy en día, entre todos estos alcoholes y los cubrebocas y todo eso nos dan muchísima rinitis y a veces vamos dejando las cosas. Yo creo que la pandemia como tal, como dicen muchas pandemias o las guerras, nos dejan muchísima enseñanza y esta nos ha enseñado que la salud es lo más importante, es lo más valioso que tenemos. Y yo creo que también, ya lo he visto, porque me gusta correr, entonces no, estoy retomando el tema de salir a la calle, salgo muy temprano, como a las 5 y 5:30,
pero ya veo gente que le gusta y había horarios en ese horario que no sale gente. Entonces la gente ya sabe que hay que estar saludables, que hay que hacer ejercicio, comer bien y checarse con el doctor, independientemente de mi especialidad, de venirse a revisar porque no respiran bien. Pues bueno, en cualquier área, ¿no? O sea, ir con el doctor, la medicina preventiva es la medicina del futuro que nos hemos tardado. Eso creo que desde antes de que yo estudiara medicina me lo enseñaron y seguimos igual. Entonces, yo creo que la medicina preventiva es lo que debe de imperar siempre y porque los resultados, hablando hasta económicamente, hablando de medicina pública o del gobierno, pues gastan muchísimo menos dinero si se hace medicina preventiva en lo que van a dar pagando tratamientos de cualquier tipo. Y en la medicina privada, pues es por uno. O sea, yo creo que mejorar mi vida y mi calidad de vida con respecto a respirar mejor, uno no lo vale, porque los pacientes no saben que respiran mal hasta que ya son grandes. Entonces, hasta que llegan por azar con el otorrino, porque la esposa vino, porque el hijo vino, porque pues, nos vamos acostumbrando y vamos dejando las cosas, respiran por la otra fosa, por la boca, y así se acaban toda su vida y nunca bien. Claro. Entonces, yo creo que la prevención y darse una vuelta con su otorrino de confianza. Sí, si vas una vez al año al odontólogo, al oftalmólogo, ve una vez al año al otorrino. Y aunque sea una vez, a lo mejor y no tienes nada, ya con eso. Una vez en tu vida, por lo menos. Claro. Sí. Sí. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales estoy en todos lados como @drcarlosortizmx, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y ahí me buscan, ahí tengo todos los datos del consultorio. Yo estoy en Polanco, opero en el Hospital Español. Y el número del consultorio es 5588867110. Y tengo un WhatsApp que contestamos mi asistente y yo, que es 5514-808573. O a lo que necesiten ahí, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, de verdad que fue una plática muy, muy bonita. Ojalá muchísima gente se anime a revisarse por salud primero y pues por otra cuestión también para salir de dudas. Claro. Y te consulten, ya sea vean tus redes o llamen a tu consultorio en caso de que se necesite una consulta médica. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Esto fue Que Esto Que el Otro. Recuerden que yo soy Gigi Nieto y nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 a.m. en Radio Anáhuac. Y hasta la próxima. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Gracias por sintonizar Que Esto Que el Otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.